infertilidad de los hombres parece ser un problema muy común, pero a muchos nos da miedo hablar, decir y además tratar este tema tan importante. Vamos a contarles a ustedes más sobre esta problemática social que viven muchos hombres, pero en silencio. La infertilidad no es únicamente un problema que afecta a las mujeres o algo relacionado con la edad, también afecta a los hombres. Según datos de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, las causas de infertilidad en un 35% se atribuyen a la mujer, en el mismo porcentaje al hombre, en un 15% a la pareja y en un 10% no tiene explicación. La infertilidad masculina puede deberse a diversas causas como la paternidad tardía, el tabaco, el estrés, los tóxicos ambientales, anomalías congénitas, entre otros. Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que un 8% de las parejas en todo el mundo tienen problemas para concebir hijos y que existen cerca de 80 millones de personas con problemas de infertilidad. En Colombia se estima que 1 de cada 6 hombres adultos presenta problemas de infertilidad o disfunción reproductiva. La infertilidad es una enfermedad que no solo afecta la parte física de la persona, sino también su lado emocional. Dicha deficiencia puede tener un impacto negativo sobre el desarrollo del individuo, produciendo frustración y debilitamiento de la personalidad, ya que la mayoría de parejas consideran tener hijos como un objetivo de vida. Y hoy en Profesionales de la Salud nos acompaña un reconocido urólogo de nuestra ciudad, Daniel Sánchez. Doctor, bienvenido al Café de la Mañana. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y a todos los que están atendiendo este programa esta mañana. Muchas gracias por estar acá. Doc, acá tenemos el aparato reproductor masculino. ¿Cómo funciona el aparato reproductor masculino y cuando es un hombre no es fértil, qué es lo que ocurre como tal? Bueno, acá en esta imagen tenemos proyectado la parte del aparato reproductor masculino como tal, pene, testículos, pero eso es solo una parte, un componente pequeño de ese aparato reproductor, porque esta parte final, digamos, del aparato reproductor está absolutamente conectada con la parte cerebral. Entonces, no solamente la función a este nivel, a nivel testicular, a nivel del pene y sus estructuras, sino también a nivel cerebral, si no hay alguna integración o si hay alguna alteración también a nivel cerebral, puede afectar la parte de fertilidad. Entonces, este es solamente un pedacito de ese componente, de esa alteración que puede presentar un paciente con infertilidad. Bueno. Cuando precisamente se presenta la infertilidad, ¿qué ocurre en el tránsito normal de lo que un hombre vive en función de su aparato reproductor? Esa parte del tránsito del aparato reproductor, ¿qué pasa generalmente? Primero hay que definir muy bien qué es infertilidad antes de seguir hablando del tema, Andrés, porque hay muchas parejas que nos consultan y nos consultan muy tempranamente, nos dicen, no, doctor, es que yo llevo con mi pareja 3 meses y no hemos podido quedar embarazados, entonces creemos que somos infértiles. Eso no es cierto. La definición de infertilidad se da para una pareja estable que no haya estado planificando en los últimos 2 años. O sea, eso que mencionaban en la parte inicial, en el sketch, acerca del estrés es muy importante porque ese estrés favorece muchísimo la no fertilidad en las parejas. Sí. El afán, esa necesidad, digamos, esa presión social de mostrar hijos hace que las parejas empiecen con ansiedad y esa ansiedad también es causa importante y ese 10% que mencionaban al comienzo de que no se sabe, ese 10% son muchos factores ambientales y muchos factores psicológicos que envuelven a la pareja como tal. Entonces, una vez ya determinado el tiempo y explicarles a las parejas que hay que esperar 2 años, hay que tener tranquilidad, que es una parte un poco difícil en las parejas a veces y que uno necesita el apoyo de algún psicoterapeuta, como vamos a ver ahora más adelante. Esa parte del manejo de ansiedad es importante.
Pero, ¿cuál es el tránsito? Entonces, el paciente hombre comparte con la mujer, también como vimos al comienzo, la mitad de la carga de la infertilidad. No es que usted, señora, es la que lleva la carga de la infertilidad, o usted, señor, es el que lleva la carga de infertilidad. Mitad y mitad es compartido. La parte ambiental, la parte inmunológica de ambos influye mucho. Entonces, cuando empieza uno a examinar en el hombre, y la pregunta que tú decías, ¿cuál es el tránsito? Hay que empezar a investigar desde qué hace la persona, qué enfermedades tuvo, qué cirugías tuvo de pequeño, para ir localizando las posibles causas de esa infertilidad masculina. Bueno, pero cuando hablamos de infertilidad, doctor, pasa algo muy común y es que la gente lo relaciona con ser estéril. Entonces se habla mucho de infertilidad y dice, no, él es infértil, pero pues sí, no puede tener hijos. Pues infertilidad, esterilidad, básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros en medicina tratamos de evitar la palabra esterilidad. Nosotros tratamos de hablar siempre de infertilidad porque la palabra estéril también le anota una carga más al paciente o a la pareja en cuanto al tema psicológico. Es exactamente igual lo que pasa con un hombre que tiene problemas con la erección. No es lo mismo decirle a un hombre, oye, si usted es impotente, a decirle, usted tiene disfunción eréctil. O sea, el tema psicológico influye mucho y como les mencioné desde el comienzo, esa parte de estrés y esa parte psicológica influye mucho. Hay parejas que tienen una carga de estrés muy, muy alta y terminan adoptando un hijo, Sí. porque no pudieron tener su embarazo. Adoptan el hijo y a los 2 meses están embarazados. Pasa mucho eso. Sí, Es un caso muchísimo. muy común. Y esa es la caracterización y la confirmación de que la parte psicológica y la parte ambiental y la presión social influye muchísimo. Bueno, pero vamos a enumerar las causas, ¿le parece? Claro. Como para que la gente tenga un poco más el panorama más claro, más extenso, de acuerdo al tema de infertilidad, que ya como bien lo dijo el doctor, no solamente es un problema femenino o masculino, sino es un 50-50. Como Exacto. se comparte en pareja todo. Exacto. Todo pareja es mitad y mitad. O sea, nadie tiene más carga ni nadie tiene más problema que el otro. Es mitad y mitad. Entonces, cuando ya uno empieza a analizar lo que les mencionaba al comienzo, de parte del interrogatorio, en el interrogatorio uno sabe, en el examen físico y de acuerdo a las características ambientales también. Entonces, causas, uno puede empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Hay problemas de los testículos, hay pacientes que tienen problemas de los testículos. Uno de los más comunes son los chicos recién nacidos que no les descienden los testículos. Esos testículos tienen que descender, los testículos están fuera del cuerpo, fuera del abdomen, porque necesitan una temperatura menor a la temperatura corporal, necesitan 1 o 2 grados menos para que no se vea afectada la espermatogénesis. Cuando los testículos duran demasiado tiempo dentro de la cavidad abdominal, Sí. pueden perder su función. O también muchas veces, cuando están muy altos, el hecho de descenderlos en una cirugía, ya sea abierta o laparoscópica, pues se puede correr el riesgo de afectar en la cirugía esa fertilidad, simplemente por una marcada dificultad o marcadas adherencias de los testículos que están en la cavidad abdominal. Todos tenemos los testículos en el abdomen cuando somos pequeños y a medida que avanzamos en la gestación, esos testículos descienden casi desde los riñones hasta la cavidad escrotal. Entonces, si se quedan trancados, digamos, en el camino, pues ahí va a haber el primer problema. Otro problema anatómico son los pacientes que nacen sin deferentes. El deferente es un tubito que viene por acá, al lado de los testículos, y que es el que sube los espermatozoides para que se reúnan con todos los otros componentes que se forman en la próstata y en las vesículas seminales y en general se produzca el semen. Esos conductos algunas veces o están tapados o no, o el paciente o la persona nació sin los deferentes, entonces no va a tener la posibilidad de engendrar, y eso lo detectamos en el examen físico al examinar los testículos y ver si la persona tiene o no deferentes, es bien importante.
Las infecciones es otra cosa muy importante, esos conductos deferentes se afectan muchísimo por enfermedades de transmisión sexual, sobre todo hay dos, las más importantes, la uretritis gonocócica afecta mucho y la uretritis por clamidia, la infección por clamidia, tanto como en el hombre como en la mujer va a crear bastantes alteraciones y puede obstruir los conductos y puede causar esas alteraciones. Afortunadamente ya no tenemos tuberculosis casi genital porque esa era otra causa de obstrucción en los epidimos y obstrucción en los conductos. Y ahí vamos subiendo y vamos viendo muchas causas. Ya nos apoyamos en exámenes como la ecografía para detectar si hay obstrucción por quistes o en el epidimo, o quistes en el utrículo prostático o quistes en los conductos eyaculadores. Hay muchas causas anatómicas. Y los que les mencionaba al comienzo también, como estamos conectados siempre, la parte central con la parte periférica, obviamente puede haber problemas a nivel de la hipófisis o del hipotálamo. Si hay una alteración en la hipófisis, que es la más común, los pacientes que tienen masas en la hipófisis que afectan y que producen una enfermedad que se llama hiperprolactinemia, esos pacientes, al ser afectados por esa masa, van a tener alteración en el eje hipotálamo, hipófisis, testículo y van a tener esas posibles alteraciones. Y nos quedan también la parte cromosómica. Hay pacientes que nacen o genéticamente vienen con alteraciones en el cariotipo. Sí. Nosotros los hombres tenemos un cariotipo, o sea, los cromosomas, hombres y mujeres tenemos 46 pares de cromosomas. La diferencia es en la parte del cromosoma masculino y femenino, XY para el hombre, XX para la mujer. Pero hay muchas alteraciones cromosómicas que causan infertilidad, todo lo que tenga que ver con esas alteraciones. Por ejemplo, la más común es el síndrome de Klinefelter, donde el cariotipo del hombre no tiene dos cromosomas X y Y, sino tiene dos X y una Y. Entonces eso afecta y eso es una de las cosas que tenemos que investigar. Obviamente, ¿a qué se dedica la persona? Porque muchas veces el factor ocupacional, gente que trabaja con pesticidas, con fungicidas, o que está ingiriendo alguno de estos alimentos que tienen algún tóxico durante su preparación o durante su cultivo, pueden presentar esas alteraciones. Ocupacionales también, como las personas que trabajan en calores extremos que afectan los testículos. Entonces, ese calor extremo, que es casi lo mismo que tenerlos dentro de la cavidad abdominal, afecta la calidad de los espermatozoides. Pacientes que han tenido tumores testiculares y pacientes que tienen, durante el examen físico, a los que les encontramos varicocele. Varicocele es una de las causas más altas de infertilidad y es una de las cosas que hay que solucionar tan pronto encuentra un paciente que tiene infertilidad y consulta con su pareja por infertilidad. Es de las primeras cosas que hay que solucionar, corregir ese varicocele, porque eso le va a mejorar su función espermática y le va a mejorar su chance de embarazo. Bueno, Doc, ¿trabajan ustedes o no muy de la mano con el tema de la psicoterapia y demás para poder lograr descubrir la causa y además tratar al paciente, porque también se ve muy afectado por el tema? La psicoterapia es muy importante. Desde el comienzo la hemos estado mencionando, sí, y la hemos tratado de tener aquí al ladito, porque el tema de estrés, el tema presión psicológica es muy alto y es bien importante apoyarse en ese sentido. El ejemplo que te mencionaba de la pareja que adopta y a los 2 meses se embaraza. Sí. Era absoluto estrés lo que tenían ellos. No tanto en descubrir la causa, porque descubrir la causa nos toca a nosotros y es la tarea nuestra y es el entrenamiento nuestro, llegar a descubrir la causa y empezar el tratamiento. Pero sí como una medida de apoyo absolutamente necesaria en las parejas para que puedan llevar esa carga, para que puedan manejar esa carga, porque aún así podamos descubrir la causa de esa infertilidad y aún así podamos trabajar y enviar a las personas a un centro de fertilidad de esa pareja para que empiecen su tratamiento. Muchas veces, a pesar de todos esos intentos que han tenido de fertilización in vitro, de inyección intracitoplasmática para lograr embarazo, y no lo logran, esa pérdida, ese no logro de ese embarazo se convierte en una pérdida, se convierte en un luto.
y esa persona tiene que hacer ese duelo, esa pareja tiene que hacer ese duelo, y ahí es donde nosotros nos apoyamos mucho en la parte de la psicoterapia, porque es bien importante y va de la mano en el tratamiento. Es extremadamente importante tenerlos cerca para apoyarnos en el tratamiento. No tanto para hacer el diagnóstico, como sí para acompañamiento y soporte de la pareja. Doc, mil gracias. Con gusto. Los dejamos precisamente con un video de estos profesionales de la salud que también complementariamente ayudan al tratamiento y a ayudar precisamente a guiar a la pareja en estos temas, y ya regresamos con más del Café de la Mañana. Si un hombre tiene como proyecto de vida procrear, tener hijos, tener descendencia, trascender, el hecho de que no lo pueda hacer indudablemente afecta su autoestima. Y a eso se añade la parte cultural. El hombre siempre ha sido, digamos, el portador de la semilla y por lo tanto es quien embaraza, es quien tiene la capacidad, indudablemente desde lo cultural. Entonces eso viene, digamos que a sustentar toda la seguridad del hombre. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ser hombre no debe ser sustentado en ser un semental, por ejemplo. Ser hombre significa tener un proyecto de vida, tener la seguridad en sí mismo, digamos, tener la posibilidad de crear familia, tener la posibilidad no solamente de tener hijos, sino de organizar realmente toda su singularidad, toda la posibilidad de ser y de darse a otra persona, por ejemplo, en el amor. Cuando él sabe de antemano, antes de formar familia, que es infértil, debe comunicárselo a su pareja para que esta pareja en conjunto puedan determinar qué hacer con esa situación. Entonces, el hecho de tener o no tener hijos debe ser centrado en una decisión de pareja, en un acuerdo, en donde nadie salga, que todos salgan beneficiados, que no haya un sacrificio, digamos, yo sigo contigo aunque no tengamos hijos, porque eso no funciona en el futuro. Tener hijos realmente es cuestión de pareja y de familia.